Muy buenos días y feliz año. El día de hoy es un día muy especial y seguramente vas a pensar que es porque es el primer día del año. Y bueno, ciertamente eso tiene algo de especial. Pero lo más especial es que el día de hoy podemos ir a misa, escuchar la palabra eterna de Dios y recibir al autor mismo de todo cuanto existe en nuestro corazón. Sí, voy a hablar un poquito sobre algunas cosas que nos pueden ayudar para vivir este nuevo año que inicia. Pero déjame hablo un poco de lo que celebramos el día de hoy, que muchas veces por la novedad o por los sentimientos que se respiran allá afuera, nos enfocamos en el año nuevo, que se nos olvida que en la iglesia el día de hoy celebramos a Santa María como Madre de Dios. Pero antes de abordar directamente ese tema, escuchemos con atención el Evangelio que el día de hoy en todo el mundo se va a escuchar. Dice así: En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Es un texto muy hermoso, me encanta solamente el hecho de imaginar ese momento en el nacimiento, cuando Jesús nace en Belén, contemplar a María, contemplar a José y al pequeño niño que acaba de nacer en medio de ellos. Una imagen que nos llena de mucha ternura. El nacimiento de Jesús fue anunciado por todos los profetas y ya escuchamos hace poco que incluso a unos pastores que precisamente hoy el Evangelio nos narra cómo aquellos pastores vieron todo tal como los ángeles le habían dicho, comparten la noticia y la experiencia que ellos tuvieron, y ahí es donde María guarda todo esto en su corazón. Déjame hablar un poco de la fiesta que celebramos el día de hoy, María, Madre de Dios. Y aunque pues no tiene mucho de dificultad de entender esto, cuando nos referimos a María como Madre de Dios, no nos estamos refiriendo a María como Madre de Dios Padre, del Creador. Tampoco nos estamos refiriendo a María como Madre del Espíritu Santo, sino nos referimos a María como Madre de Jesús. Y ciertamente María no le dio a Jesús la naturaleza divina. Él era Dios verdadero desde antes de la creación del mundo. Pero resulta que este Dios a quien nosotros llamamos en la persona del Hijo, este Dios Hijo decide encarnarse, decide tomar la naturaleza humana. De tal manera que el Hijo que nace en María, ese niño que nace en María, es verdadero hombre y al mismo tiempo verdadero Dios. Por eso decimos que María es Madre de Dios, no porque ella le haya dado la naturaleza divina a su Hijo, no, pero sí porque Dios decidió encarnarse y tomar la naturaleza humana. Y es ahí donde en Jesús se une la naturaleza divina y la naturaleza humana. Lo que en teología nosotros llamamos la unión hipostática, es decir, las dos naturalezas unidas. En Jesús, alguien podía tocarlo y lo que tocaba era hombre, carne y huesos, y al mismo tiempo lo que tocaba era Dios verdadero. ¿Por qué? Pues porque así está escrito, porque así nos fue revelado, porque así es nuestra fe, porque así era la única forma en que Dios nos pudiera salvar, porque el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar.
Dios decidió hacerse uno como nosotros para salvarnos. Era la única forma. Ahora, ha habido a lo largo de la historia de la iglesia muchas herejías, incluso una de las herejías, pudiéramos decir, primeras que sucedió entre los primeros años del cristianismo, era decir que Dios solamente se disfrazaba de humano para caminar entre nosotros, pero que no era humano. Herejía, pues eso no es posible. Lo que no se asume, no se redime. Otra herejía es de que dicen que Jesús fue un hombre cualquiera, pero justo en el momento en que iba a morir por nosotros, Dios lo adopta como su hijo. Error. Porque entonces no tenía Dios la naturaleza nuestra, que era la que nos iba a salvar. Leamos todo lo que viene en la carta a los Hebreos, o incluso leamos el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. En el prólogo de San Juan está muy claro, pero en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hace una diferencia de personas y la palabra es la que se hace carne. Por eso el día de hoy celebramos a María como Madre de Dios, porque María es la mamá de Jesús y resulta que este niño es Dios. Como dicen por ahí, María es la única persona que le pudo decir a su hijo, criatura mía y creador mío. Porque en Jesús está unido, es la misma persona, Dios y hombre verdadero. Ahora, hablando de algunos aspectos que en este año nos puedan ayudar y cómo aplicar el Evangelio en nuestra vida, hay una parte que me gusta mucho cada vez que lo leo en el Evangelio de San Lucas. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Cosas buenas era lo que guardaba en su corazón. Todo lo bueno que se anunciaba de este niño, María lo guardaba en su corazón. Escucha bien esto que te voy a decir. Mientras tú estés vivo, y yo esté vivo, mientras estemos vivos, va a haber experiencias increíbles en este año que inicia. Pero también va a haber experiencias de mucho dolor, porque estamos vivos y porque así es la vida y porque el mundo está girando. A ejemplo de los santos, podemos contemplar a María. María tuvo momentos de mucha dicha y era lo que guardaba en su corazón, pero también tuvo momentos de mucho dolor. La profecía que le dieron, una espada te atravesará el alma. Pensar que María tuvo que huir a Egipto porque buscaban matar a su hijo. O sea, María también tuvo muchas experiencias de dolor. Por eso en el matrimonio, cuando los novios están haciendo esas promesas, esos votos matrimoniales, dicen en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? En los momentos buenos y en los momentos malos. ¿Por qué? Porque la vida es así. Ahora, ¿qué hacer para sobrellevar los momentos malos? Cuando estés en los momentos buenos, guarda una abundante cosecha. Guárdalos en tu corazón. Porque cuando vengan momentos malos, tenemos que sacar todo esto y seguir adelante. De María aprendemos eso. ¿Cómo pudo María estar de pie ante la cruz? Precisamente porque en su corazón había la certeza y la seguridad de saber quién era ese niño, su hijo, que estaba allí en la cruz. ¿Cómo los mártires pudieron llevar el martirio de una manera tan heroica? Porque ellos llevaban en su corazón a Jesús la certeza de que hay un Dios que nos ama y nos conoce. Mira, te lo dejo así de fácil. Lo que tú guardas en tu corazón es lo que te va a impulsar el día de mañana. Lo que tú guardas en tu corazón es como la brújula, la dirección que va a orientar tu vida el día de mañana. Si en tu corazón el día de hoy tú guardas alegría, dicha, paz, el día de mañana vas a estar pleno. Pero si en tu corazón el día de hoy tú guardas tristeza, angustia, el día de mañana vas a estar en depresión. ¿Cómo quieres vivir este año que inicia?
¿Qué es lo que estás guardando en tu corazón el día de hoy? Hoy, ¿qué guardas en tu corazón? Porque si quieres vivir un año en plenitud, guarda en tu corazón cosas plenas. No, los cristianos, tú y yo, no creamos esas fábulas de tener que hacer esos ritos supersticiosos, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo era niño, joven, yo tengo unas primas tremendas, mis primas las aprecio mucho, las quiero, eran el alma de la fiesta, pero recuerdo que una vez una prima decía, no, pues es que dicen que si llevas tu maleta llena de ropa y le das una vuelta a la manzana, y si eso haces en la noche cuando suenan las campanadas, todo ese año te la vas a pasar viajando. Pues ahí tienes a mi prima que metió todo lo que podía en una maleta, la cerró y cuando dieron las campanadas ella salió a dar la vuelta a la manzana donde estaba la casa y tardó hasta que fueron algunos a buscarla y resulta que la maleta se le había roto y ella no podía caminar cargando la maleta. Y de ahí todos nos reíamos y le decíamos, oye, pues si así vas a viajar, mejor te convendría no viajar. En otra ocasión, otra de mis primas tenía la idea de que en un jarrito, y había comprado varios jarritos de esos pequeños que se quiebran, son más como de adorno. Porque ella decía que si escribías muchas cosas en ese jarrito, lo metías adentro en un papel y metías no recuerdo si eran tus deseos o algo así, y los metías adentro del jarrito y los quemabas y después quebrabas el jarrito en una pared, se te cumplían esos deseos. Pues cuando ella quebró ese jarrito en la pared, un pedacito le cayó en el ojo y ahí se estuvo, ella pues le lastimó, ¿verdad? Y todos decíamos, oye, pues, ¿qué pediste para que el deseo te hubiera llegado tan fuerte hasta tu mirada? No, todas esas cosas son supersticiones y nosotros no creemos en nada de eso. Lo que nosotros creemos es en el compromiso de la vida y mientras más te comprometas con Dios, contigo y con los demás, más vas a alcanzar. Mientras más te comprometas, fíjate bien, con Dios, contigo y con los demás, más vas a alcanzar. ¿Qué es lo que guardas en tu corazón? En ese compromiso contigo mismo, para que entonces tú puedas alcanzar más. Si tú vas a poner tu confianza en supersticiones o si tú vas a poner tu confianza en, qué sé yo, en cosas banales o le vas a echar la culpa a todo lo que te rodea, no, entonces no vas a crecer nunca. Cuando tú asumas ese compromiso con Dios, contigo y con los demás, es cuando hasta el mundo puede cambiar, porque depende de nosotros. Y a ejemplo de María, podamos guardar cosas muy buenas en nuestro corazón, sobre todo la palabra de Dios, para que podamos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, que sea Él quien el día de hoy te llene de abundantes bendiciones para hoy y para todo este año que inicia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí, hace mucho tiempo, que había un ejército que era muy supersticioso, pero el general de este ejército tenía que ir y pelear, pero ya sabían ellos que el ejército contrario los superaba hasta por 3 o 4 veces más, de tal manera que por cada soldado que ellos tuvieran, el ejército contrario tenía 4 soldados. Pues casi en el momento de la guerra ya se sabía qué ejército era el que iba a ganar. Pero este ejército era tan supersticioso que el general les dijo a todos, escúchenme bien, vamos a dejarle a los dioses que elijan quién va a ganar. Voy a lanzar esta moneda al aire y si cae águila, la victoria es nuestra. Y si cae sello o rostro, la victoria es de ellos. Todo mundo estuvo de acuerdo, cada quien estuvo orando a sus deidades. El hombre, el general, agarró la moneda, la lanza al aire, cae y él grita, es águila, y se las enseña a todos diciendo, la victoria es nuestra, vayamos a pelear. Fueron, pelearon y ganaron. Una victoria sorprendente.
Cuando después alguien se acerca y le dice, no cabe duda, cuando los dioses están con nosotros, no hay forma de que perdamos. Y aquel general le dice, ahí están tus dioses, y le lanza la moneda, el otro la agarra, la ve, y por los dos lados tenía águila. No se trata de supersticiones. Sabemos que nuestro Dios nos ama y nos ama tanto que nos ha dado la libertad de elegir. Elijamos guardar en nuestro corazón lo que realmente es bueno para entonces esperar lo mejor en nuestra vida. Comprometiéndonos es como construimos un mundo mejor. ¿Y qué mejor que leer la palabra de Dios todos los días? Te invito a que te unas a mí a este reto de leer la Biblia completa por un año. Lo sé y te lo advierto, los primeros días van a ser los más difíciles porque son los capítulos más grandes. Estamos leyendo 4 capítulos por día. Los primeros capítulos van a ser difíciles. Estamos hablando de 20, casi 30 minutos en alguna ocasión, pero te aseguro que ya después van a bajar el tiempo hasta 18, 17 minutos. Lo importante es entender esto. La palabra de Dios nos da vida y nos da sabiduría. Primero hay que leerla toda para después tratar de analizarla, profundizarla, meditarla, conocerla y amarla. Y seguramente tendremos la experiencia de San Jerónimo, que conociendo la Escritura, conocemos a Jesús. 3 días es lo que nos va a durar el ánimo leyendo la Sagrada Escritura. Después, en 3 semanas, construiremos un hábito de leer la Sagrada Escritura todos los días. Después de 3 meses, vamos a empezar a ver los efectos que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y si perseveramos, después de 3 años, vas a disfrutar los frutos de haber recibido la palabra de Dios. Aprovecha. Ya hay varios videos que he estado grabando sobre toda la dinámica que vamos a tener en esta lectura de la palabra de Dios, la Biblia en un año. Únete a ella y haz un compromiso contigo. Porque guardando cosas buenas en nuestro corazón es como podemos esperar un mejor mañana. Que tengas un excelente inicio de año.